el uso del ultrasonido y nos hizo una pequeña diferenciación de lo que es la ecografía y el POCUS. Viene aquí la ecocardiografía en las áreas de emergencias, ¿no? Entonces, desde ya, la ecografía desde que salió que les digo, desde esa etapa, desde cuando utilizaban los médicos radiólogos, cuando tú evalúas un paciente, generalmente son escenarios muy distintos. El escenario de una valoración de eco abdominal, el paciente está tranquilo, ¿no? Pero ya empezaron a ver que esta herramienta nos podría ser de utilidad en las áreas críticas y en las áreas de emergencia. Entonces se empezó a implementar lo que son los protocolos FAS, que es el ultrasonido enfocado en tramo abdominal, el IFAS, que se extiende hasta lo que es la valoración de las pleuras y lo que es la valoración de la ecografía cardíaca, a ver si es que no hay derrame pericárdico, taponamiento, contusión cardíaca y muchas otras valoraciones. Entonces empezó a salir la ecografía de las manos del radiólogo y empezó a ser utilizada por otros médicos que si bien tenían otras destrezas y otras habilidades, lo fueron adquiriendo, implementándolo y la puesta o la utilización en el día a día fue creciendo más con el paso del tiempo. Entonces, como lo dijo también Israel, la ecografía pulmonar es una de las nuevas, junto con el ultrasonido transcranial, que se va anexando a lo que es el bagaje de la valoración de los pacientes en diferentes cuadros o situaciones clínicas. Y la ecografía pulmonar antes no estaba validada, antes decían que era nulo valorar lo que son los pulmones, porque no había unos signos característicos, pero con el paso del tiempo en Italia, Daniel Lichtenstein empezaron a valorar lo que es los pulmones por medio de signos y aparatos que se presentaban en ¿no? La ecocardiografía es un poquito más antigua que todos estos, pero su implementación estaba quedado para el uso de aquellos médicos especialistas en cardiología y poco a poco, después de 1990-92, que el POCUS empezó a crecer y el ultrasonido en la cama o bedside del paciente fue empezando a tomar mayor auge. Fue cada día más asequible su utilización y más aplicable al paciente. Entonces, la ecocardiografía empezó con el cardiólogo, pero en los actuales momentos lo puede hacer el intensivista, lo puede hacer el emergenciólogo, lo puede hacer el clínico, lo puede hacer el médico general, pero tiene que tener un entrenamiento de ciertos números de estudios. Se puede considerar un entrenamiento básico, menos de 50 estudios, con informes médicos de estos pacientes, y con la tutela de un especialista que tenga un conocimiento muy profundo sobre la ecocardiografía. Un entrenamiento intermedio es entre 50 y 100 ecocardiogramas, y un entrenamiento avanzado más allá de 100 ecocardiogramas con su respectivo informe. Incluso se agrega a esto lo que es el ecotransesofágico. Entonces, la ecografía nos proporciona una relevante, importante información del paciente en estado crítico, la valoración de la función ventricular izquierda y más sobre todo las valvulopatías es de vital relevancia en aquellos pacientes que vienen en nuestras áreas de emergencia en sus primeros momentos. Y puede utilizarse para monitorizar la terapéutica, la respuesta a los cambios efectuados por el médico, las intervenciones que ustedes realizan. Y bueno, y como les dije, la más reciente intervención se encuentra en lo que es la parte pulmonar y la vía aérea. Algo un poquito más de lo que dijo Israel, no voy a andar mucho en esto, ¿no? Para nosotros hacer una ecografía tenemos que tener en cuenta diferentes cosas, ¿no? Si ustedes ven, cuando empezó la ecografía, los dispositivos que se utilizaban para realizar la misma eran muy pesados, difíciles de transportar, tenía que trasladarse el paciente a donde estaba el equipo, entonces era un equipo, más que todo, un equipo que no se podía movilizar, ¿sí? Y por el gran tamaño y por su gran peso, era difícil trasladarlos a las áreas de cuidados críticos. Pero con el paso del tiempo, con la llegada de la tecnología, empezaron a reducirse de tamaño, empezaron a ser móviles, empezaron a ser portátiles, como ustedes ven en esta imagen. Ya el peso ya ronda entre los 5 y 8 kilos aproximadamente, y así sea en tamaño grande, ya empezaron a movilizarse a las diferentes áreas, y la entrada de estos equipos se volvió imprescindible para la evaluación de nuestros pacientes. Para nosotros valorar diferentes
formas. Por ejemplo, aquí tenemos un transductor lineal en el cual los megahertz, megahertz van a ser un poquito más altos, entre 5 y hasta 10, con una disminución en la profundidad, pero la ganancia o la calidad de la imagen va a ser muy alta. Y este de aquí es un transductor convexo que es para valoración, este de aquí es para valoración de partes anatómicas, valoración vascular, venas, arterias, y con una superficie poco profunda. Este es un transductor convexo, si ustedes ven la forma, la curvatura es que tiene este de aquí en diferencia con este de acá que es plana, sirve para ver lo que es patología abdominal y para ver lo que es patología pleural. Nos ayuda también para ecocardiografía, pero con una limitación más que todo en la visualización. Los megahertz son un poquito menores, son muy similares a este transductor que se llama sectorial, va entre 2 y hasta 6 megahertz, con una disminución, con una profundidad un poquito mayor, pero la calidad de la imagen disminuye un poquito en relación al primero, ¿no? Entonces aquí tiene menor profundidad, mejor imagen, este aquí tiene mayor profundidad, menor imagen. Igual a este transductor, que es el que utilizamos para hacer una ecocardiografía enfocada, en el cual ustedes ven las características de este transductor, que es más corto, ¿sí? Y es una forma cuadriculada para que puedan ingresar en lo que es el espacio intercostal y poder visualizar lo que es el aparato cardiovascular. Y asimismo, los megahertz están entre 2 y 5, con una profundidad un poquito más amplia y con una disminución en la calidad de la imagen en relación al primero. El primero, la calidad de la imagen es muy alta, pero la profundidad es muy baja. Entonces, con el paso del tiempo llegaron estos equipos a nuestras áreas y hacer un poco más fácil la evaluación y ya no tener que trasladar al paciente al equipo, sino que el equipo va al paciente. Y se volvió utilitario porque es inocuo, el ultrasonido no tiene mayor lesión o daño en lo que es las diferentes partes de nuestro organismo, es reproducible, lo podemos hacer cuantas veces queramos y podemos ver una intervención cómo mejora o empeora la situación, ¿no? Entonces, la ecocardiografía tiene varias modalidades. Empezó con una modalidad modo A, que fue la primera que se utilizó, en el cual casi no se veía nada, así mismo como la valoración del ecopleura, el ecopulmonar era por artefactos, movimientos, ¿sí? Simplemente la calidad de la imagen no era tan mejorada como la que tenemos ahora y se manejaba por signo, ¿no? El modo A ha sido reemplazado completamente por modos un poco más avanzados como es el modo M, que significa movimiento, y el modo 2D, que significa dos dimensiones, alto y ancho. Entonces, en el modo M, ¿qué es lo que tenemos en el modo M? Nos vemos la imagen, la característica de la imagen, y esto traza una línea, y esto hace un corte donde se localiza esa línea. ¿Sí? Si ustedes ven, esto es un corte de un modo M, que significa movimiento. El haz de ultrasonido pasa por una estructura y la corta en una forma lineal. Entonces, aquí nos expresa el modo M en el movimiento de lo que es la válvula aórtica y la aurícula izquierda. Válvula aórtica, su apertura, aurícula izquierda. Aórtica, su apertura izquierda, y aquí tenemos el ventrículo derecho que está encima. Eso es un corte. Todo lo que está viéndose aquí es esta línea, ¿sí? Nos sirve para ver dimensiones, nos sirve para ver si aperturas de válvulas, nos sirve para ver dilataciones, nos sirve para ver tamaño, ¿no? Y con el paso del tiempo, si ustedes ven, otra vez el modo M aquí, empezó a agregarse lo que es el modo B, es el modo más utilizado porque nos sirve para valorar lo que es el tamaño, las dimensiones, la movilidad, y puede ser acompañado con el modo M para la valoración de los pacientes. Se empezaron a agregarse diferentes utilidades al ultrasonido, como es el Doppler, el cual nos sirve para medir lo que es velocidades, tanto anterógradas como retrógradas, y con esto nosotros podemos inferir si hay estrecheces, tanto a nivel valvular, si hay una buena corriente de aurículas a ventrículos, de ventrículos a grandes arterias, y viceversa, ¿no? Entonces viene a ingresarse el modo Doppler a ver lo que es velocidades de flujos que existen entre cavidades ventriculares, ¿sí? En el Doppler tenemos dos tipos de Doppler, el Doppler pulsado,
que simplemente se lo coloca y se localiza a la velocidad de ese nivel donde nosotros colocamos y sirve para medir velocidades muy bajas, generalmente menos de 2 metros sobre segundo. Tenemos algo que se llama el Doppler continuo, que sirve para medir velocidades muy altas que generalmente se producen cuando hay estrecheces en el diferentes cavidades o el aparato valvular y bien más allá de 2 metros sobre segundos, ¿ya? Entonces, las ventajas del ultrasonido es una técnica de imagen de gran utilidad para pacientes críticos, más que todo la ecocardiografía, ausencia de emisión de radiaciones, lo hace útil para grupos especiales, más que todo pacientes que están ventilados, intubados y con una movilidad muy limitada, pacientes que reciben trauma. Es portable, se puede llevar a la cama del paciente, de ahí viene su nombre, Vexai. Y requiere corto tiempo para su realización, como lo indicó la charla anterior. Hay algo que se denomina POCUS, Point of Care Ultrasound, una ecocardiografía, un ultrasonido crítico enfocado a qué es lo que queremos buscar, ¿no? Es económica, es reproducible en cualquier momento el examen y es inocuo para el organismo, ¿no? Y aquí, bueno, aquí el ultrasonido se logra disminuir lo que es la radiografía y generalmente en la tomografía también logra disminuir en los pacientes un 47% la utilización de estos equipos. ¿Cuál es la limitación de la ecografía y la ecocardiografía? ¿Sí? Que debemos tener un conocimiento de las diferentes patologías. Siempre hay una diferencia en lo que es el radiólogo, el intensivista, cardiólogo, el cardiólogo, ¿no? Por ejemplo, el cardiólogo, casi la mayoría de los pacientes son pacientes que no son críticos, son pacientes que vienen para una valoración, diferente situación, y casi, si bien tienen el conocimiento del monitoreo multimodal o hemodinámico, generalmente ellos están para pacientes un poco más estables, ¿no? Claro que cuando hay la necesidad, el cardiólogo lo hace en pacientes críticos, ¿sí? Pero el conocimiento de la patología crítica lo tiene más el intensivista, el emergenciólogo, la fisiopatología de las alteraciones que pueden producirse y ellos van a buscar signos específicos que podrían asociarse a patologías determinadas, ¿no? Entonces la limitación es la necesidad de entrenamiento, debemos tener una curva de aprendizaje, la curva no es tan grande, un año aproximadamente, año y medio ya podemos enfocarnos en un ultrasonido crítico, ya hay cursos que se pueden realizar presencial o a distancia, más que todo la práctica diaria de este examen hace que nosotros adquiramos la experiencia necesaria, ¿no? Pero siempre debemos tener un conocimiento de las patologías de emergencia. Y diferentes características del paciente pueden hacer que los exámenes sean difíciles de realizarlos o fáciles de realizarlos. Pacientes obesos, añosos, fumadores, EPOC, fibrosis pulmonar, la imagen pulmonar, la imagen cardíaca va a ser un poquito más difícil de adquirirla y probablemente nos demoremos un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar directamente de lo que es ecocardiografía. Cuando nosotros valoramos un paciente en un ecocardiograma tenemos ventanas que las vamos a ver y por ejemplo aquí tenemos lo que es una ventana con un eje paraestelar largo, utilizamos el transductor adecuado, el transductor sectorial y nos ubicamos al nivel de lo que es el tercer, cuarto y hasta quinto espacio para externar al lado de izquierdo y nosotros con el eje, la señal apuntando hacia lo que es el hombro del lado derecho, vamos a visualizar ciertas estructuras anatómicas. Aquí tenemos un eco, aquí tenemos una anatomía de un corazón. Entonces vamos a ver el corazón de izquierda, como que lo estuviéramos viendo de nuestro lado izquierdo a una persona. Entonces vamos a ver lo que es la cavidad auricular izquierda, lo que es la válvula mitral, lo que es el ventrículo izquierdo, lo que es el septum interventricular, lo que es la pared posterior y lo que es el ventrículo derecho con su pared libre. Tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica y aorta en su trayecto de salida. Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta cavidad. Entonces aquí reflejando lo que es la parte anatómica, aurícula izquierda, válvula mitral, ¿sí? Ventrículo izquierdo, cavidad, pared posterior, septum interventricular, ventrículo derecho, pared libre del ventrículo derecho y válvula aórtica con su tracto de salida, con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la raíz aórtica. Eso es lo que vamos a ver en un eje paraesternal izquierdo. Tenemos un eje paraesternal corto, en el mismo eje donde estamos nosotros a nivel del cuarto, segundo, tercero, cuarto espacio intercostal izquierdo,
rotamos lo que es el transductor que antes tenía la marca o la muesca hacia acá, ahora la muesca la va a tener hacia acá, hacia el hombro izquierdo. Entonces, a nivel alto vamos a ver lo que es el eje paraesternal corto, donde se va a visualizar los grandes vasos cardíacos y diferentes estructuras del ventrículo izquierdo. Anatómicamente, esta es la válvula aórtica que se va a ver con sus 3 ramas y va a dar un signo que se llama el signo del Mercedes-Benz invertido. Aquí a nivel en la parte superior va a aparecer lo que es la aurícula derecha con su válvula tricuspidia, la pared de la aurícula derecha, el ventrículo derecho con su pared libre del ventrículo derecho, su tracto de salida, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Y se va a ver lo que es la aurícula izquierda y el septum interauricular. Aquí no se va a ver el ventrículo izquierdo, ¿sí? Solo este corte nos sirve para ver cavidades derechas, aurícula derecha, septum y lo que es la válvula aórtica. Aquí tenemos una imagen de lo que es ecográficamente. Si ustedes ven, es muy parecida a la parte anatómica, este corte anatómico. Entonces aquí vemos lo que es la válvula aórtica con sus 3 válvulas con el signo que se llama del Mercedes-Benz invertido. Nos sirve para orientarnos de que esa válvula aórtica tiene 3 valvas y aquí podemos detectar anomalías a nivel de esta válvula como aorta bicúspide, aorta unicúspide, aorta con 4 válvulas, o sea, diferentes alteraciones anatómicas. El ventrículo, la aurícula derecha con su válvula tricuspidia, ventrículo derecho, válvula pulmonar, y aquí tenemos la pulmonar de salida. Aurícula izquierda y lo que es el septum interauricular que se ve aquí. Muy útil esta válvula. Y aquí vemos, bueno, aquí tratamos de hacer una imagen en movimiento para que ustedes vean el eje paraesternal corto, ¿sí? Cómo se ven estas cavidades, la que vimos la lámina anterior, vamos a verla aquí. Si ustedes ven en movimiento, esta es la válvula aórtica con sus 3 válvulas. Miren cómo hacen el signo del Mercedes-Benz, ¿sí? Aquí vemos la cavidad auricular derecha, la válvula tricuspidia, que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho propiamente dicho. Aquí tenemos el tracto de salida de lo que es el ventrículo derecho, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la pulmonar de salida en este sentido, ¿no? Y en ese mismo corte, sin mover el transductor, simplemente rotándolo un poquito más, inclinándolo, vamos a ver un eje corto a nivel de lo que es la válvula mitral. ¿Sí? Aquí nos sirve para ver la morfología de la válvula, su apertura, ver cómo está ese ventrículo izquierdo, el septum interventricular que divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho que se va a encontrar arriba y el ventrículo izquierdo abajo, la parte inferior, la pared inferior, la pared lateral, la pared anterior y la pared septal, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos es inclinar en ese mismo ángulo, inclinar el transductor hacia la punta del corazón para verlo, ¿sí? Este es un corazón sano, así que sí, vamos a verlo sano por este momento. Y tenemos otro eje, que es el eje paraesternal corto a nivel de músculos papilares. Aquí lo que vamos a ver simplemente músculo papilar anterolateral y posterosectal, ¿sí? Las dimensiones, las cavidades, inclinamos un poquito más el transductor hacia lo que es la parte apical. Y tenemos que lo que es el eje corto a nivel de zona apical se inclina en ese mismo nivel, no se ha movido el transductor en ese mismo nivel, mirando la muesca hacia lo que es el brazo izquierdo, un poquito más hacia la punta y vamos a ver lo que es el corazón en su parte apical, lo que es la punta del ventrículo izquierdo, donde vamos a ver dimensiones, tamaños, movimientos y mayor aquí generalmente que en pacientes que tienen dilatado su cavidad ventricular izquierda o que tuvieron una alteración isquémica, podemos ver lo que es la formación de trombos apicales, ¿no? Otra de las vistas que son útiles para valoración ecocardiográfica es la ventana apical de 4 cámaras. Aquí ya movemos el transductor, ya no está en el segundo, tercero, cuarto espacio intercostal izquierdo, sino que ya va a lo que es el quinto, sexto espacio intercostal, línea medio clavicular o línea axilar anterior. En esa zona vamos a encontrar estas cavidades, las cavidades ventriculares, aquí un corte anatómico. Lo que está a la izquierda es en su frente es el ventrículo, las cavidades derechas, y lo que está hacia la derecha es las cavidades izquierdas, al revés. Lo que está hacia abajo son las aurículas y lo que está hacia arriba son los ventrículos. Entonces, aquí lo que tenemos a la derecha, la primera parte que se va a presentar son la aurícula derecha con su válvula tricuspidia, la cavidad ventricular derecha, la pared libre del ventrículo derecho, el septum interventricular, y aquí vamos a ver la anatomía de la
aurícula izquierda con su válvula mitral, la orejuela izquierda que se ve en estas vistas o se puede ver en estas vistas, la cavidad ventricular izquierda y el ventrículo izquierdo de morfología un poquito más grueso que el ventrículo derecho, pero menos trabeculado. La inserción de las válvulas, la tricuspidia, va a estar un poquito más alta o mayormente insertada que lo que es la válvula mitral. Esto nos sirve utilitariamente para ver más que todo malformaciones cardíacas, en el que el ventrículo derecho va hacia la izquierda y el ventrículo izquierdo va hacia la derecha, transposición o conexión auriculoventricular discordante, generalmente en aquellos pacientes que tienen eucariopatías congénitas en la etapa neonatal o etapa infantil, incluso en adolescencia. Hay patologías congénitamente corregidas y van a ver adultos ustedes con ciertas patologías ya más allá de los 18 años que vamos a diagnosticarlos por ecocardiografía y no han tenido sintomatología antes, ¿no? Pero en emergencia generalmente es muy raro, muy difícil, a menos que ya tenga una patología congénita definida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, aquí ya dejó de moverse la imagen, ¿no? Entonces, ventrículo, todo lo que está a la derecha es ventrículo de cavidades izquierdas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, válvula mitral, aurícula derecha, válvula tricuspide y ventrículo derecho, ¿sí? Hay otra imagen que se llama apical de 5 cámaras, donde simplemente es la misma vista, se la inclina un poquito y va a aparecer lo que es la válvula mitral, ¿sí? No es nada diferente y vamos a medir lo que es velocidades. Apical de 2 cámaras, ya estoy aquí moviendo lo que es el transductor, dirigiéndola en esa misma posición entre cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, línea axilar anterior izquierda, moviendo la muesca, lo sé que es el brazo izquierdo, vamos a ver esta vista apical de 2 cámaras, donde se va a ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, la pared anterior y la pared posterior, la válvula mitral, diferente para ver cavidades, dimensiones, tamaños, valvulopatías y dimensiones auriculares, movimientos de las paredes anteriores y posteriores, posterior a un evento coronario agudo, ¿no? 3 cámaras, moviendo un poquito más la muesca hacia lo que es la clavícula, vamos a dar la apertura de 2 cámaras a ver lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la aorta en su etapa ascendente, ¿sí? Contractibilidad, la muesca generalmente, si ustedes ven, desde el 4 cámaras, 5 cámaras, 2 cámaras, no se ha movido de su lugar, simplemente el transductor lo que ha hecho es rotar en su posición, ¿sí? Y el ventrículo olvidado, como siempre lo llamamos al ventrículo derecho, es bueno valorarlo, las dimensiones, base, medio y de base a apex, valorar lo que es la cavidad derecha, lo que es la aurícula derecha, el movimiento de la válvula. Generalmente aquí, aunque no está la imagen, colocamos el Doppler para ver si no existe insuficiencias a nivel tanto de la válvula, va colocado en esta zona el Doppler a nivel de la válvula tricuspidia y a nivel de la válvula mitral. La vista nos sirve para ver o detectar si existen insuficiencias en este sentido. ¿Ya? Y no debemos terminar la valoración de estas vistas o estas cámaras sin hacer algo que se llama una vista supraesternal, en el cual vamos a ver el arco aórtico para delimitar o para ver si existe dilatación del arco aórtico, si el arco aórtico está normicentado hacia la izquierda, puede estar el arco aórtico hacia la derecha, puede haber coartación aórtica, persistencia de ductos arteriosos, estenosis de lo que es la parte de la aorta descendente a nivel torácico. Aquí colocamos el Doppler para el flujo, velocidades. Si ustedes ven esta imagen, es muy parecida a esta imagen referencial a esta gráfica. ¿Cómo hacemos esta imagen? Colocamos el transductor a nivel de lo que es la escotilla supraesternal, manubrio external, y dirigimos el transductor hacia lo que es la parte cardíaca. ¿Sí? Haciendo un movimiento de muesca con la muesca que va a estar ubicada en esta zona hacia la izquierda, vamos a ver esta imagen, ¿sí? El arco aórtico con la carótida, perdón, el tronco brachiocefálico arterial, que da lo que es la subclavia y la carótida común derecha, lo que es la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y lo que es su arco aórtico propiamente dicho, que engloba la salida de estos 3 arterias, su aorta descendente y la aorta ascendente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una valoración del ventrículo izquierdo en las salas de emergencia, lo valoramos por segmentos, ¿sí?
Si ustedes ven la diferencia entre las imágenes anteriores y la diferencia entre las imágenes actuales, vemos que este ventrículo, este es un corte para externar el eje largo. Vamos a valorar lo que es la pared sectal anterior basal y medial por segmentos y la pared posterior basal y la pared posterior medial. Generalmente la pared apical no se podemos valorarla. Vemos que existe una disminución de la contractibilidad de la pared anterior basal y la pared posterior. ¿Ya? Las cavidades auriculares están aumentadas de tamaño y las cavidades ventriculares izquierdas están aumentadas de tamaño. No así el ventrículo derecho, que se encuentra normal, tracto de salida normal y la aorta ascendente normal. ¿Sí? En la apical 4 cámaras vamos a ver diferentes segmentos. Aquí vemos una disminución de la contractibilidad. Si ustedes ven en este segmento de 4 cámaras, en la parte lateral aquí es basal, la parte lateral es media, la parte lateral es apical, tenemos una zona apical que es la puntita que está acá del corazón, tenemos una parte sectal apical, una sectal media y una sectal basal. Aquí valoramos el ventrículo izquierdo en lo que es segmentariedad, ¿sí? Aquí si ustedes ven, la pared lateral basal y medial es la que mejor se mueve, con la pared lateral apical, la zona apical, sectal media y sectal basal, hay una hipoquinesia. Generalmente para pacientes posterior a sufrir un evento cardíaco. Aquí también, igual, si ustedes ven, esta es una apical de 2 cámaras, como lo inicié anteriormente, vemos lo que es la parte anterior, a la anterior se divide, este es anterior, apical, este es inferior. Este es un 2 cámaras, aquí este es el seno coronario que nos asoma, perdón, este de aquí es, sí, el seno coronario, aquí nos puede asomar lo que es la orejuela derecha. Entonces, si ustedes ven esta segmentariedad, vemos que el segmento anterior, basal, medial y apical se mueve bien, pero no así lo que es el segmento inferior, ¿sí? Basal, medial y apical, que se ve disminuida la contractibilidad. Probablemente tuvo este paciente una lesión de la arteria coronaria derecha y fue la lesión proximal, ¿sí? En el eje corto también vamos a ver, este de aquí es el septum interventricular, tenemos diferentes partes, la parte basal, posterior, inferior, la pared lateral, tanto basal como anterior, la pared sectal, tanto anterior basal como sectal basal. Este es un corte a nivel de lo que es la válvula mitral, es a nivel de la base del ventrículo izquierdo, y de ahí vamos a partir hacia adelante hacia los músculos papilares, que es la parte media y la parte apical. A simple vista vemos que esta cavidad ventricular izquierda está aumentada de tamaño, hay una buena apertura, aunque un engrosamiento de las válvulas de la válvula mitral en sus 3 válvulas, tanto anterior como posterior, y una disminución en la contractibilidad ventricular con zonas de acinesia, que está aquí, que no hay movimiento, con zonas de hipoquinesia, que hay un movimiento disminuido. Aquí tenemos en la pared posterior una cinesia, en la pared inferior en la posterior una hipocinesia, en la inferior una cinesia. El lateral está hipocinético. En el eje corto, a nivel de músculos papilares, ¿sí? El anterolateral y el posterosectal, vamos a dividir en 4 cavidades igual, anterior, lateral, posterior y sectal. ¿Sí? Si ustedes ven, las cavidades están aumentadas de tamaño y existen zonas de acinesia, como es la parte sectal anterior. Esta es la zona media del ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares. El ventrículo izquierdo tiene 3 zonas, basal, media y apical. Aquí vamos a ver que las paredes ventriculares están disminuidas en su contractilidad. Y vamos a la zona apical. Si ustedes se acuerdan las imágenes anteriores que revisamos, la pared apical es muy pequeña, era diminuta, pero vemos en esta imagen que está muy agrandada. Probablemente este paciente ya tenga una cardiopatía isquémica, sea un insuficiente cardíaco o cardiopatía dilatada y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida. Cuando vienen estos pacientes con insuficiencia respiratoria, hay que hacer un diferencial, como lo indicó el doctor, un protocolo Blue, para ver si esa insuficiencia respiratoria es de origen cardiogénico, puede ser origen respiratorio o puede tener un origen multifactorial. Entonces aquí tenemos lo que es la zona anterior, sectal, inferior y lateral apical, ¿sí? Hay una marcada hipocinesia en todas sus caras. Entonces, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, por fórmulas, aunque el equipo nos da, por fórmula es una disminución, el diámetro de lo que es el volumen de lo que es el ventrículo izquierdo en diástole, menos el volumen de lo que es el ventrículo izquierdo en sí, en telesístole, en telediástole, en telesístole dividido por el volumen izquierdo en diástole, en telediástole. Esto de aquí nos da una cantidad, el volumen eyectivo, y por
100%, ¿no? Entonces esto nos da un porcentaje de la fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección es, lo normal debe ser mayor a 55%, cuando es leve va a ser entre 45 y 55%, moderada entre 30 y 40%, y cuando la disfunción ventricular es severa, menos del 30%. Tenemos la fórmula, aquí vemos cómo se calcula, el equipo lo calcula automáticamente. Ustedes tienen que obtener una buena vista para poder realizarlo. Tenemos que tener el ventrículo izquierdo en telediástole, donde vamos a ver el mayor aumento ventricular con su capacidad volumétrica, y tenemos que tener un ventrículo izquierdo en telesístole con un mayor acortamiento de las fibras miocárdica izquierda para poder sacar esta fracción de eyección. El método de Simpson se llama, puede ser 4 cámaras, como puede ser 2 cámaras. ¿Sí? Entonces hacemos un trazado por la pared interna del miocardio, este es en telediástole, y hacemos después un trazado en telesístole, y la máquina automáticamente nos va a calcular la fracción de eyección. Y aquí para que ustedes se den cuenta, ¿no? Ya lo presenté en diapositivas anteriores. Aquí tenemos un eje paraesternal 4 cámaras, donde vemos que las cavidades ventriculares, más que todo derecha e izquierda, están disminuidas completamente en su contractibilidad. Incluso hay zonas de asinencia en lo que es sectal basal, sectal medio, hipocinesia sectal apical, hipocinesia apical, y de la pared lateral medio basal medio apical hay una hipocinesia, ¿sí? Un movimiento paradójico del septum interauricular. Probablemente las presiones haya sobrecarga de presiones del ventrículo derecho. Habría que investigar qué patología puede causar estas de aquí, ¿no? Insuficiencia respiratoria, tromboembolismo pulmonar, infarto del ventrículo derecho generalmente. Y aquí lo más probable es que este paciente esté en una falla cardíaca aguda, secundaria a cualquier tipo de alteración que ya vimos en bibliografía anterior. Entonces, la contractilidad mayor en telediástole versus la contractilidad, el acortamiento en telesístole es muy poco, ¿sí? En relación a las primeras imágenes que les presenté, y aquí calculando todo esto nos sale una fracción de eyección del 21%. Y el eje paraesternal corto, modo M, nos ayuda para tomar lo que es la fracción de eyección por Teikoch, en el cual vamos a ver entre un distanciamiento de la pared ventricular izquierda en diástole y un acortamiento de la pared ventricular izquierda en sístole. Entonces vamos a dividir ciertas partes, como es el septum en diástole. Esta parte de aquí, este es un modo M que cruza un ventrículo izquierdo, este es el auricular, es un eje paraesternal largo, vemos la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, la pared posterior, aquí vemos el ventrículo derecho. Entonces, esto es un modo M, cruza su parte para nosotros valorar la función ventricular izquierda por método de Teikoch. Lo hacemos a nivel de lo que es 2 o 3 milímetros por encima de lo que es la apertura de la válvula mitral, para evitar que no salga en su conjunto, y hacemos un corte transversal. Entonces, cuando hacemos un corte transversal nos presenta esta figura, solo en ese segmento vamos a valorar dimensiones, tamaño y movimiento. Entonces aquí vemos el septum en diástole, esto de aquí que está, si ustedes ven, este es como un inflamiento, una etapa de reservorio, esta es la diástole. El ventrículo izquierdo se encuentra recibiendo lo que es la sangre de la aurícula izquierda. Aquí tenemos el septum, se mide el septum, que va a estar aquí, septum en diástole 1.1, que lo normal es hasta 1.1. La cavidad ventricular izquierda, lo normal es hasta 5.8 en varones y 5.5 en mujeres. Y la pared posterior que está aquí, lo normal es hasta 1.1. Hasta ahí cavidades normales. Y el acortamiento, si ustedes ven aquí, es la fibra, el septum se contrae, con la pared posterior se contrae y existe un acortamiento. Esta es la sístole ventricular, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, el ventrículo, el septum debe aumentar un poquito de tamaño. Mire, pasó de 1.1 a 1.5, la cavidad se reduce, de lo que tenía 5 se reduce a lo que es 3.1, y la pared posterior también aumenta de tamaño por su elongación de la fibra muscular. De lo que tenía 1.0, ahora va a pasar a 1.5, ¿sí? Y esto automáticamente nos va a sacar una fracción de eyección sin alteración en la contractibilidad, va a estar más allá del 55%. En este paciente, 68% nos ayuda a indicar que
ese ventrículo está contrayéndose adecuadamente. Y aquí tenemos, si bien este es un eje paraesternal corto a nivel de lo que es la válvula tricuspidia, en aquellos pacientes que no podemos tener una buena ventana como la de acá, lo podemos hacer en eje paraesternal corto. Miren la diferencia de movimiento del septum que está aquí a este septum. No existe acortamiento, la fibra está aquinética, podría decirle, y la pared posterior está hipoquinética en relación a este movimiento, ¿sí? Que se ve un mayor flujo de ondas de la pared posterior. Acá está casi plano, pero está hipoquinético y esta zona del septum está cinética. Y la cavidad per se está aumentada de tamaño, ¿sí? Entonces aquí en diástole mide 8 centímetros, lo normal debe ser en hombres hasta 5.8, en mujeres hasta 5.1, y en sístole mide 7.2, está aumentada de tamaño, a pesar de que las zonas parietales, lo que es septum y pared posterior, preservan su tamaño, ¿no? Este paciente a simple vista debe tener una fracción de eyección reducida. Aquí tenemos una fracción de eyección por TEICOS 21%. En estos pacientes que tienen alteración de la contractibilidad de sus caras, debemos hacer un Simpson, que es por área, dimensión por área. Y aquellos pacientes que tienen una buena contractibilidad, que ustedes lo valoran, no ven alteraciones, ya con el TEICOS nos basta, no deberíamos hacer un Simpson si no hay alteración en la contractibilidad. Entonces la función sistólica del BD nunca deben de olvidarse. La función sistólica del BD se la valora por lo que es el modo M, en el cual se va a hacer un cruce a nivel de la válvula tricuspidia. Vamos a ver la excursión de la válvula tricuspidia, cuánto se mueve esta válvula tricuspidia. Pero también debemos valorar lo que es el tamaño de las cavidades. Hay que hacer un tamaño a nivel de las bases, a nivel de la parte media y de base a apex. De la base no debe pasar más allá de 4, aquí tenemos este paciente 3.2, de la parte media no debe pasar más allá de 3.5, aquí tenemos 2.4, y de base a apex no debe pasar más allá de 7.8, en este paciente tenemos 5.9. Cavidades deben están normales, ¿sí? Y también vemos la funcionabilidad, aunque no, creo que no tengo el corte, aquí está, sí. También debemos ver la funcionabilidad, vamos a ir acá de ese ventrículo derecho. Entonces, en modo M, si ustedes alcanzan a ver aquí, hay una serie de puntitos que cruzan, donde se mueve lo que es la válvula tricuspidia en su unión con la pared libre del ventrículo derecho. Va a haber un movimiento de deslizamiento. Ese movimiento de deslizamiento es el que vamos a valorar nosotros para ver la funcionabilidad de ese ventrículo derecho. Y eso es lo que se conoce como taxe. El taxe debe ser más allá de 17 milímetros. Si es más allá de 17 milímetros, la función de la fracción de eyección de ese ventrículo derecho es generalmente más allá del 50%. Entonces aquí tenemos un taxe desde su unión, esta es la parte de la unión de la válvula con la pared libre del ventrículo, hacia la parte más apical. Lo podemos hacer así en forma recta o inclinada, dependiendo de cómo ustedes lo desean hacer. Y aquí, por ejemplo, tenemos un taxe de 30 milímetros, lo que es igual a una fracción de eyección más allá del 50%. Cuando tenemos un taxe disminuido entre 11 y 16 milímetros, la fracción de eyección del ventrículo derecho es el 40%, que está en globa leve. Del 6 a 10 milímetros, esta excursión va a ser un 30% de la fracción, va a ser moderada, y menos de 5 milímetros ya es severa, un 20%, lo cual nos indica disfunción. Aquí tenemos otra imagen. Si ustedes ven, esta imagen de este corazón es muy diferente al de acá. Las cavidades están un poquito aumentadas de tamaño, tanto aurículas, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y cruzamos un modo M en este de aquí, el taxe. Miren la diferencia de este taxe con la diferencia de este taxe. Su excursión es muy baja. Se mide la excursión desde la parte de la unión de la válvula tricuspidia con la pared libre hasta esta zona aquí apical, y tenemos un taxe de 12 milímetros. Probablemente este paciente tenga un 40%, incluso un 30% de la fracción de eyección, lo cual nos indica que es moderada a leve, ¿no? Y para valorar también insuficiencias, aquí tenemos un esquema, un Doppler, la fracción de regurgitación. Aquí generalmente debemos colocar lo que es el Doppler pulsado continuo para ver la velocidad de esta fracción de eyección, y podemos sacar lo que es presión sistólica pulmonar. Si ustedes ven, las cavidades aquí están dilatadas en relación a este cuadrito, aurícula derecha, ventrículo derecho. Miren, aquí la aurícula derecha está inmensa y el ventrículo derecho también está aumentado de tamaño, ¿sí? Con dilatación. Entonces la insuficiencia tricuspida puede ser funcional. Entonces, saliéndonos un poquito, no solo lo que es el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo podemos valorar, también hay patologías que se nos... Un ratito, déjenme ver si tiene... Ya, aquí está video. También hay patologías que nos pueden ayudar, el ecocardiografía nos puede ayudar a descartar patologías agudas.
pacientes que vienen con dolor torácico, opresivo, retroesternal, que ustedes ven, el electro está normal, que ustedes ven, el paciente está en taquicardia, se queja de dolor intenso, ustedes ven las enzimas cardíacas están normales, pero el paciente se queja de dolor intenso, hacemos un ecocardiograma, vemos que la función ventricular izquierda está normal, las cavidades están normales, derecha está normal, y hacemos un rastreo a lo que es a nivel supraesternal y vemos lo que es la aorta ascendente, y vemos una imagen, ¿sí? Aquí. Bueno, vemos, este de aquí es una raíz aórtica, donde la aorta va a estar, va a haber un flac de disección, donde este de aquí es la nueva neoformación de la cavidad o la disección, y aquí está la pared real del ventrículo, de la pared que se está neoformando, ¿sí? Si ustedes ven aquí, casi se puede ver o apreciar, ¿sí? Este es un flac que se está formando, donde se está produciendo una disección de lo que es la aorta, la arteria aorta en su parte de salida, ¿ya? Y aquí tenemos, le colocamos el Doppler, y hay un flujo turbulento en esa zona, y en el espacio donde se está formando la nueva luz o el nuevo lumen, sí va a haber también circulación de sangre. Nos puede ayudar bastante en la valoración de lo que es la patología aórtica aguda, para sacar a estos pacientes deben ir a cirugía correctiva de inmediato, ¿no? Este es en cardiopatía isquémica, ¿sí? Ustedes ven cómo está ese ventrículo izquierdo, un poquito abombado, ¿sí? Un poquito abombado, y no existe una buena contractilidad en lo que es las porciones apicales, ¿no? Acá vamos a ver, ¿sí? Ventrículo, este es en apical 2 cámaras, donde vamos a ver lo que es una disminución de lo que es la contractibilidad a nivel apical. Y si ustedes nos ayudan aquí visualizándose, probablemente existe la formación de un trombo apical, ¿sí? En esta zona que está aquí. Esos pacientes que tienen reducida su fracción de eyección. No sé si lo puedan ver la manito. Aquí en toda la zona apical hay una imagen hiperecogénica que tiene un movimiento, y estos pacientes deben tomar una conducta de anticoagulación. En cardiopatía isquémica, ya lo vimos, más que todo la cardiopatía isquémica crónica nos ayuda la ecocardiografía a valorar cómo está la función de eyección para tomar una actitud terapéutica de acuerdo a medicamentos. Casi en patología coronaria aguda no deberíamos hacer un ecocardiograma, pero con el advenimiento de la utilización más frecuente y la entrada a lo que es las áreas de terapia intensiva, y valorar la funcionabilidad cardíaca, más que todo en pacientes que tienen disnea, no IAGR 3 o 4, o que están en shock, es imprescindible, ¿no? Pero un paciente que está a un Kili-Kimball 1, generalmente no se lo debería hacer en las primeras horas, a menos de que sospechemos complicaciones mecánicas por el infarto, ¿sí? Aquí vemos ventrículo izquierdo otra vez, alteraciones de la contractibilidad de ese ventrículo, ¿sí? Lo que vemos, lo que es las partes apicales no se mueven bien, más que todo la apical lateral, y vemos un aumento de lo que es el septum en su tamaño y su grosor. Acá este mismo ventrículo, pero en 2 cámaras, ¿sí? Un poquito aumentado el tamaño de las cavidades, y vemos que la pared inferior no se mueve adecuadamente bien, ¿sí? Y en 3 cámaras, igual. La pared posterior inferior no se mueve adecuadamente bien en este paciente. Estos pacientes son cardiopatía isquémica. Otro tipo de utilidades en pacientes valoración de etapa aguda. Hay pacientes, como indicó el doctor Zurita en su exposición anterior, pacientes que vienen con un trauma agudo pueden desarrollar un derrame pericárdico, pero no hay pacientes que vienen con un derrame pericárdico crónico y que por enfermedades de diferentes tipos, insuficiencia cardíaca, tumoral, cardiopatías, neoplasias o enfermedades del colágeno, pueden hacer infiltración o aumento de lo que es el líquido a nivel pericárdico, y estos pacientes en una etapa crónica pueden aumentar un volumen tal que ese ventrículo puede sufrir alteraciones, ¿sí? Esto es un paciente de 16 años que vino por un cuadro de derrame por edema generalizado, anasarca, derrame pleural, derrame pericárdico, se veía en la radiografía, una cardiomegalia grado 4, no tenía antecedentes cardiovasculares, ascitis y extremidades inferiores
y testicular imprescindible. Entonces, por esa cardiomegalia, porque el paciente vino con disnea, porque el paciente estaba engurgitado, porque el paciente tenía los ruidos hipofonéticos, los ruidos estaban disminuidos, y porque su presión arterial estaba borderline 90-60, decidimos hacer un ecocardio y encontramos esto, ¿sí? Esta zona hipoecogénica es líquido, no debería estar así. El biocardio está disminuido de tamaño, está apretado, está haciendo una constricción, ese derrame pleural, ese derrame pericárdico, ese ventrículo tanto izquierdo derecho. Y si ustedes ven este movimiento del septum, ¿sí? Es un movimiento paradójico, con un colapso de las cavidades ventriculares, más que todo en diástole. Ese paciente fue a lo que es una ventana pericárdica y un drenaje del mismo, ¿sí? Sin ninguna complicación. También podemos detectar lo que es ciertas patologías congénitas, pacientes que vienen en etapa en una emergencia, ¿no? Nunca se han detectado cardiopatías congénitas, pero ustedes ven aquí, esta es la cavidad ventricular izquierda, vemos que la inserción de la válvula tricuspide está muy alta en este paciente. Este de aquí es un paciente con un diagnóstico de una anomalía de Einstein, una cardiopatía congénita que vino con disnea, ingurgitación yugular. Bueno, la cavidad, esto se llama atrialización de lo que es el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho funcional está muy pequeño. Ese paciente ya tenía una edad más o menos de 17, 18 años, ya tenía alteraciones para lo que es hacer el ejercicio, y se hizo un ecocardiograma, pues no había mayor alteración. En el electro había crecimientos de cavidades derechas, en la radiografía crecimientos de cavidades derechas. Entonces se hizo una evaluación y encontramos lo que es una patología congénita, una anomalía, una inserción alta de lo que es la válvula tricuspidea, ¿no? Aquí el mismo paciente, si ustedes ven otra imagen, vemos que la válvula debe estar insertada casi a lo que es nivel de lo que es la válvula mitral del lado izquierdo, aquí a este nivel, pero se encuentra acá más arriba, y esas cavidades derechas están aumentadas de tamaño, ¿no? Entonces se detectan estos pacientes, este es un eje corto, ¿sí? Bueno, aquí este es un eje corto subcostal. ¿Ya? Este otro paciente, si ustedes ven, existe una alteración en la morfología de la válvula congénita, la tricúspide. Si ustedes ven, el paciente la anterior tenía una inserción más alta, más o menos en la parte media apical, este que tiene, si bien una pequeña diferencia en inserción con lo que es la válvula mitral, la morfología es displásica de la válvula tricuspide, es un Einstein, pero un grado leve. Y estos pacientes también tenemos que valorar lo que es es el mismo paciente anterior. Si ustedes ven, la lateralización es muy pequeña. Este paciente generalmente no tenía síntomas, simplemente se hizo un examen de rutina para entrar a lo que es su Fuerzas Armadas. Entonces se hizo un examen de rutina y encontramos esto, ¿no? Con una pequeña insuficiencia aquí, ¿sí? Una insuficiencia tricuspidea leve, pero que no le va a repercutir mayor cosa. Lo que no podría hacer es o sea, no le va a complicar generalmente lo que es el ejercicio para entrar allá. La cuestión es, ¿se recomendaría o no se recomendaría con este eco? Habría que ver cómo responde la actividad física, ¿no? Y este de aquí es el eco que le presenté de la anomalía de Einstein, donde vemos la inserción de lo que es la tricuspida en relación a lo que es la válvula mitral, generalmente más allá de 13 milímetros, y es indicativo de que eso probablemente sea una anomalía de Einstein. Son cosas que podemos verlo, así como vemos tumores, así como vemos vegetaciones, así como vemos mixomas, podemos ver esto. Otras utilidades que nos sirve el eco, no solo el ecocardiograma, accesos venosos centrales, colocación de catéter de PIC, que reemplazan los catéteres centrales porque tienen un mayor tiempo de duración, y marcapasos transitorios, pues también podemos hacerlos guiados por ultrasonido y verlo por ecocardiografía, que llega a su cavidad ventricular derecha. Marcapasos definitivos, hay estudios que están realizándolo más que todo en Japón, Corea del Sur. Monitorización de la ventilación mecánica, también podemos hacerlo con el eco pulmonar, titulación de PIT, probabilidad del éxito de la extubación, ver la excursión de lo que es el diafragma, la pericardiocentesis y un sinnúmero de procedimientos que van creciendo día a día con la utilización de la ecocardiografía en nuestras áreas de emergencia. También podemos hacer monitorización hemodinámica, sacar gasto cardíaco, con lo que es el Doppler
pulsado Doppler continuo, midiendo lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y midiendo lo que es algo que se llama el IVT del ventrículo, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso nos saca un valor, eso nos saca el gasto cardíaco con la frecuencia cardíaca y nosotros podemos dividirlo para el índice, para la superficie corporal, que nos sacaría el índice cardíaco. En método de Simpson también lo podemos sacar con el volumen sistólico que nos da de la diferencia entre volumen telediastólico y telesistólico, nos da el volumen sistólico y eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos da un aproximado también de lo que es el gasto cardíaco. Valvulopatías, aunque no puse imágenes de valvulopatías, nos sirve también para detectar valvulopatías más que todo estenosis o insuficiencias leves, no van a repercutir clínicamente en la sintomatología de un paciente, pero sí las moderadas, estenosis moderadas o insuficiencias moderadas, y más que todo las severas del ventrículo izquierdo, la estenosis de la válvula mitral y la estenosis de la válvula aórtica, que son las que generalmente tienen tendencia a un recambio valvular. Entonces eso es lo que tengo para darles el día de hoy, lo que es la ecocardiografía en el paciente crítico. Espero que la charla les tenga utilidad. Y recuerden que esto lo puede hacer cualquier persona que esté entrenada y que tenga un conocimiento de las patologías de emergencia, ¿sí? Mientras más se practica, más se aprende, más se hace, más van a ver ustedes. Lo malo es que a veces estamos abarrotados de pacientes y es un poquito de darnos tiempo y empezar a valorarlos indistintamente. Lo otro que también tenías que decirles, aprovechen si ustedes tienen en sus áreas, sea en cualquier tipo, sea de atención primaria, segundo nivel, tercer nivel, aprovechen la utilidad de la ecocardiografía, si la tienen a mano, hagan estudios y pueden llegar a detectar múltiples anormalidades e incluso les puede ayudar en los diagnósticos de sus pacientes. Sin más, termino la charla, esperando alguna pregunta de parte suya. No sé si tengan alguna pregunta.